dar gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor, por tu instrucción. Lo recibimos, Señor. Amoldamos, Señor, nos vamos a acomodar a ti, a tu palabra, Señor, vamos a hacer lo que usted nos pide. Perdónanos, Señor, si hemos faltado a las responsabilidades, si hemos descuidado tu casa. Pero albergamos, Señor, y atesoramos en nuestro corazón tus palabras. Gracias, Espíritu Santo, por no dejarnos solos, por corregirse en nuestro camino, por encaminar nuestros pasos y nuestras veredas, Señor. Gracias porque aunque somos necios muchas veces, Señor, te fallamos, por tu misericordia y tu paciencia, Señor, y amor nos conduces de vuelta al camino. Señor, te glorificamos, Señor, porque tú no nos has dejado solos. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Glorifico al Señor esta mañana porque lo que el Señor ha ido hablando a través del pastor Rodrigo en las últimas 2 semanas, la palabra que el Espíritu Santo dio a través de nuestra hermana Rosa Ana la semana pasada acerca del arrepentimiento, y la palabra que el Señor comparte ahora a través de nuestro hermano Juan, son todas concordantes con lo que el Señor me dio a compartir a mí, y nosotros no nos habíamos visto ni habíamos hablado. El Señor pastorea su iglesia. Amén. Él usa a sus siervos. Amén. Gloria al Señor. Pero como decía, las semanas anteriores el pastor estuvo compartiendo con nosotros un pasaje que está en la carta de 1 Tesalonicenses, ¿se recuerdan? En el capítulo 4, haciendo alusión primeramente a la necesidad de agradar a Dios. Y la segunda semana nos compartió de, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y dio varios pasajes, dentro de los cuales está precisamente 1 Corintios 4, o sea, 1 Tesalonicenses 4. Y qué cosas salían ahí, qué cosas aparecían ahí, para que nosotros pudiésemos practicar, para que nosotros pudiésemos agradar al Señor. Les voy a pedir a todos que se apaguen su teléfono, lo pongan en silencio, para que no se lo olviden. El asunto es que en ese pasaje se hablaba someramente, muy superficialmente, de 3 cosas. De santidad, ¿se recuerda? Santidad en el ámbito sexual. Se hablaba también de que no debíamos agraviarnos, insultarnos, maltratarnos entre nosotros, que no debíamos engañarnos, que no debíamos mentirnos. En el sentido llamado a la unidad de Cristo y a continuación un llamado al amor fraternal. Y yo me preguntaba esta semana, bueno, ¿para qué el Señor requiere de nosotros estas cosas? Obviamente porque Él se agrada de la fraternidad de nosotros, de que nos tengamos paciencia, que nos tratemos con amor, de que haya santidad entre nosotros, por supuesto. Pero la razón, mis hermanos, de estas cuestiones que Dios reclama de nosotros es para una tarea a la que el Señor nos ha llamado. La tarea de expandir el reino de Cristo en la tierra no se puede hacer solo. Es demasiado grande. Y necesitamos estar unidos, necesitamos estar en santidad y necesitamos amarnos unos a otros. ¿Para qué? Como digo, para trabajar. Prueba de lo que estoy diciendo es que la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, hace un llamado expreso del apóstol Pablo a aquellos que están ociosos. Y les dice que aún nos juntemos con los que están ociosos. Y nos llama incluso a trabajar más. Incluso el apóstol Pablo dice que cuando él estuvo ahí en Tesalónica les dijo que el que no trabajaba no tenía derecho ni siquiera a comer. Es decir, hay una vinculación entre agradar a Dios en la santidad, en la comunión, en la hermandad, en el amor entre nosotros, con la habilidad, la capacidad de servir al Señor y trabajar en su obra. Y para esto quiero compartir con ustedes un pasaje que es muy monótono, a lo mejor, aburrido porque aparece un montón de nombres, pero les prometo que en este texto plano, repetitivo, aburrido, hay mucha riqueza para nosotros, para que aprendamos y pongamos en práctica esto que el Señor nos está llamando.
No vamos a descuidar su casa, como decía hermano Juan recién. No podemos hacerlo. Y vamos a tomar el ejemplo de Nehemías para hacerlo. Les invito por favor que abran su escritura en el libro de Nehemías, en el capítulo 3. Hay muchísimo que decir respecto a este texto, muchísimo que decir, pero yo me voy a detener en algunos pasajes brevemente. La idea es que vamos leyendo juntos, del 1 hasta el final, y voy a ir haciendo algunas pausas, haciendo algunos comentarios que nos pueden servir. Pero desde ya les voy a pedir que pongan atención en algo. En este pasaje se mencionan un montón de nombres que para nosotros no van a ser relevantes, no hoy. Pero quiero que pongan atención en los oficios que se mencionan, en las personas que se mencionan. Porque hay una cantidad increíble de personas que están todas dispuestas a una sola tarea. Una multitud de personas, una multitud de oficios, pero todos dispuestos a una sola tarea. Partamos entonces. Nehemías 3, versículo 1. Disculpen. Quisiera, por supuesto, dar un poco de contexto. Yo sé que este texto es muy conocido, que ustedes lo conocen, pero permítanme decir un par de cosas primero de dónde venimos, ¿no? El pueblo de Israel había sido llevado a cautiverio, la ciudad de Jerusalén había sido destruida, y pasaron así mucho tiempo hasta que el Señor levantó el corazón, despertó el corazón de algunos hombres, entre ellos Esdras, entre ellos Nehemías, Zorobabel, para reconstruir la ciudad, reconstruir el templo y llamar a la gente al arrepentimiento, al orden, a vivir bajo las normas que el Señor le había dado. En ese contexto, Nehemías trabajaba como copero del rey Artajerjes, un rey pagano al que él servía, como digo, con este puesto de alto honor, de muy alta dignidad, que es el copero, que era aquel que, por supuesto, servía la copa al rey, cuidaba que nadie lo envenenara. Pero por la cercanía que tenía, era un puesto de muy alta dignidad, que Nehemías había sido. En ese momento el Señor lo llama, despierta en él un celo por la reconstrucción de la ciudad, saber que estaba todo destruido, y vuelve a la ciudad junto a algunos de los suyos enviados por el rey, y comienza la reconstrucción de los muros de la ciudad. En esta parte llegamos acá. Y en este trabajo es el que vamos a leer ahora, de qué se trata el trabajo que hicieron. Ahora sí, disculpen, el versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Solo comentar que este lugar que se menciona aquí, la puerta de las ovejas, es la puerta que estaba más cerca del santuario, del tabernáculo. Se dice la puerta de las ovejas porque a través de esa puerta pasaban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el tabernáculo. Es por eso que se le llama así. Y el sacerdote, sumo sacerdote, digamos la máxima autoridad espiritual del pueblo, comienza su trabajo en ese lugar, en el lugar de acceso al templo, mostrándonos un poco desde ya cuál era su intención y cuáles eran sus prioridades. Que antes de preocuparse por él o por sus necesidades, él estaba pendiente de la casa del Señor y de su obra. Por ahora vamos a dejarlo ahí porque más adelante vamos a continuar con este hombre de Eliseo. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos, quiero que pongan atención a esa expresión, que está casi 20 veces en este pasaje. Junto a ellos, o sea, a los que habían reconstruido recién la puerta del pescado, restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. E inmediato a ellos, ¿se fijan? Van unos construyendo al lado de los otros. Trabajo simultáneo, pero en equipo, unos al lado de los otros. Hasta el momento tenemos sumos sacerdotes trabajando, tenemos sacerdotes trabajando y tenemos hombres. No se sabe de qué oficio, pero de diferentes familias, ¿no? De inmediato el 5 dice, inmediato a ellos se restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor.
¿Qué quisiera hacer el primer punto? Esta gente tecoita son descendientes de un hombre que se menciona muy brevemente en la Biblia, que se llama Tecoa, que era un servidor de Joab, que a su vez era siervo de David. Usted sabe por qué. Y se muestra aquí en este pasaje que estos hombres vinieron a servir, vinieron a reconstruir el muro, pero es llamativo que los grandes de dentro de ellos no quisieron hacerlo. Y aquí está el primer llamado de atención. No sé cuántos de ustedes se consideran grandes a sus ojos, pero es un problema grave considerarse grande al ojo de uno mismo, porque desde esa perspectiva todo el resto se ve pequeño y todo el resto de las tareas se ven insignificantes. Y el Señor nos libre de tener un pensamiento como ese. Piensa en un momento que probablemente cuando se refería a grandes no se está refiriendo a que eran altos deportes, se está refiriendo o a que tenían muchos recursos o a que eran líderes en el pueblo. Tenían o poder político o poder económico. O sea, cualquiera de ellos estaba más capacitado o en mejores condiciones de servirnos, ¿verdad? Recordemos un momento cuando hicimos la olla solidaria, ¿recuerdan? ¿Qué hicimos? Al principio juntábamos lo que teníamos en nuestras casas y se cocinaba un poquito. Después, gracias a Dios, tuvimos un beneficio, nos dieron un dinero de una fundación a la que una postulación y nos dieron un dinero. Pero les pregunto, por decir un nombre, tal vez el hombre sí ayudó, pero para el efecto del ejercicio. ¿No creen ustedes que Farcas hubiese estado en mucha mejor condición de ayudar a la gente necesitada en la pandemia que nosotros que vivimos aquí en Forestal y que tenemos trabajo normal? A eso se refiere con hombres grandes. Personas que teniendo la capacidad de servir y teniendo los recursos quizás de sobra para hacerlo, o la autoridad o la influencia para convocar gente y para llamarlos que eran líderes, no lo hacían. Y desde ya les advierto, mis hermanos, que nosotros no podemos ser dentro de ellos. Primero, no podemos considerarnos a nosotros grandes, sino por el contrario, ninguno de ustedes tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de fe que el Señor le dio. Entonces, entre nosotros que no haya hombres ni mujeres grandes, aquí todos somos iguales ante el Señor. Y además, si en alguno de nosotros llegase a tener una condición mejor, económica o de autoridad, que lo haga y que lo ponga al servicio de la obra. Si tener dinero, ganar bien o lo que sea, no es un pecado. El problema es qué se hace con eso. El asunto está en servir el dinero. Por favor, que ninguno de nosotros caiga en esa ropa. Continuemos entonces y pongan atención solamente en este nombre. Recuerden, primero les pide que recordaran al sumo sacerdote Eliasib y ahora a los tecoitas, esta gente que venía de la descendencia de Tecoa. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Y cito sobre esto: junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronita, varones de Gabaón, de Mipsa, que estaban bajo el dominio del gobernador al otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Ahías, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. El platero es lo que nosotros conocemos hoy día como un orfebre. Personas que trabajan el oro, que trabajan la plata, que hacen artesanía. No son de momento personas que parecen muy expertos, ¿cierto?, en poner piedras, ¿no?, poner palos y arreglar muros. Menos aún el hijo de un perfumero que probablemente también se dedicaba al oficio de su padre. Personas delicadas, personas que tienen trabajo, digamos, de escritorio, pero que estaban disponibles también para la obra. Nueve. Junto a ellos restauró también Refaín, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Ahora además tenemos un gobernador, un hombre de eminencia. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Aramaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías. Permítame hacer un comentario también respecto a esto. Cada uno estaba a cargo de una parte del muro. Y algunos, quizás por sus limitaciones, quizás por su comodidad, se dedicaron a trabajar en lo que estaba enfrente a su casa. Y esto es muy importante de considerar, porque
En la obra del Señor, no todos están llamados a servir como el sumo sacerdote, que se fue a poner a otro lugar, a hacer otra tarea. Se desprendió de él mismo, de sus necesidades, y se fue a hacer otra tarea. Estas personas a lo mejor uno puede pensar que tenían incluso algún fin egoísta. Bueno, yo arreglo lo que está frente a mi casa. Pero hermanos, aún por poco que sea tu servicio, aún por cerca que te quede, por lo fácil que te resulte, estás ayudando en la obra. Estás contribuyendo al trabajo en equipo. Estás haciendo tu parte. Es cierto, puede ser a lo mejor, no es tan loable si uno lo compara con lo que estaba haciendo su sacerdote, preocupado de la casa del Señor. Pero hermano querido, si el Señor te está llamando a construir, a ayudar en aquello en lo que tú tienes a tu mano, tu casa, tu sector, tu familia, o pensando alegóricamente respecto de la cercanía, de la comodidad con tu profesión, con lo que tú haces, si eres profesora, si eres maestro, si eres lo que sea que trabajes, hazlo. Porque de eso se trata la obra del Señor. Insisto, no todos están llamados como nuestros hermanos misioneros a irnos a Perú, a sacrificar la vida ya lejos de toda nuestra tierra. Y gloria al Señor por ello. Pero si tú estás aquí y el Señor te da a construir lo que está delante tuyo, el muro que está frente a tu casa, hazlo, hermano, porque aunque parezca poco, no lo es. Porque eres parte de la misma obra, del glorioso instauración del reino de Dios en la tierra. Sí, Señor. Insisto, esto lo he dicho muchas veces, pero no se trata de la envergadura de la tarea, se trata de la persona, a quien estamos sirviendo lo que hace digno. No se trata de quien predica o quien barre, que el que predica es más que el que barre. Se trata de que los dos, el que barre y el que predica, servimos al mismo Señor. Amén. Y vamos a recibir la misma recompensa. Así es, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Llegó un gobernador entonces. Estos el 10 trabajaban frente a su casa, no son los únicos. El 11 dice, Malquías, hijo de Arim, y Asú, hijo de Moab, restauraron otro tramo, la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Alógenes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas. El llamado a trabajar en la obra del Señor, hermanos míos, es para todos, sin excepción. ¿Por qué lo digo? Porque en este tiempo, esta expresión de que las hijas ayudaron a reconstruir es muy inusual. En el pueblo de Israel estas tareas estaban reservadas para los hombres. Y algunos eruditos, claro, dicen a lo mejor estas hijas no estaban con la pala y el martillo en la muralla, pero si tenían sus recursos o sus familias, las pusieron a disposición de la obra de todas maneras. En ese tiempo, insisto, era inusual, poco común que las mujeres se involucraran en esto, pero a lo mejor este hombre no tenía hijos. Y lo que tenía a su disposición eran sus hijas. Y sus hijas sirvieron en la reconstrucción. Insisto, no hay una unanimidad respecto de qué hacían, si trabajaban con la pala o si daban el dinero, pero el hecho es que estaban involucradas cuando nadie esperaba en ese tiempo que lo hicieran. Hoy en día, en este mundo en el que vivimos, hay muchos grupos de personas que están excluidos. Y disculpe que lo diga así tan brusco, pero hermanos, las personas de la tercera edad siempre son excluidas del trabajo. Pero en la iglesia no puede ser así. Hermano mío, si tú pintas canas, tú tienes un lugar de honor en la iglesia. Hermanos, los niños, los jovencitos, a lo mejor sin experiencia, sin preparación, pero si se disponen a hacer, nadie les va a negar el trabajo, nadie les va a negar el involucrarse. Porque como era improbable que estas hijas trabajaran, y lo hicieron, así también aquellos que tienen menos capacidad o que piensan que a lo mejor no están dignos de ese trabajo, las puertas del servicio están abiertas para ustedes. Las puertas del servicio están abiertas para ustedes. Es cierto, hermano, y lo digo desde ya, no estamos ahora construyendo una muralla. Estamos construyendo y somos ladrillos de la casa viva que es la iglesia. Unos y otros. Y hay también un componente físico, este lugar, y vamos a ver más rato una fotografía que quisiera compartir, pero más rato, respecto a que también nosotros tenemos experiencia en el trabajo físico. Este lugar bonito en el que hoy disfrutamos ya hace como 4 años, no salió de la nada, no lo compramos así. Somos personas que estuvimos unos al lado de los otros construyendo, uno al lado de los otros limpiando, uno al lado de los otros trabajando para juntar los recursos. Esto no es algo que sea desconocido para la iglesia de tiempo de Dios. Pero sí no podemos dejar de reconocer que después de la pandemia la intensidad bajó, ¿no es verdad?
nos peleamos ahí en la olla solidaria y dimos la batalla y bendijimos y predicamos, servimos a nuestra comunidad en tiempos difíciles, pero de todas formas llegamos a este punto de tranquilidad, de ir de a poco, pero no podemos perder nuestro norte, que es servir al Señor, delante de tu casa, con lo que tú tienes, o haciendo más allá como el sumo sacerdote. Lo vamos a ver a continuación. Continuemos, por favor. La puerta del valle la restauraron Anún con los moradores de Zanoa. Ellos reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Los codos son una medida que es casi medio metro. Estas personas trabajaron bastante, ¿entienden, no? 500 metros de muro hicieron ellos. Pero insisto, sobre la idea recién, si el Señor te llamó a hacer un poco, hazlo. Si el Señor te llamó a hacer mucho, hazlo con alegría, porque insisto, no se trata de la tarea a la que el Señor te llamó, se trata de a quién estás sirviendo cuando lo haces. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salú, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó, levantó sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden a la ciudad de David. ¿También recuerdan esto? ¿No se recuerdan haber escuchado antes del estanque de Siloé? No pierdan de ello. Después de él, estaban juntos, trabajando al mismo tiempo, y ahora aparecen algunos que están a continuación, no solo juntos, sino que también a continuación. Yo sé que parece algo menor, hermanos, pero la obra no se puede detener. La obra no es siempre de los mismos. En algún momento el Señor llama a trabajar a A, a B y a C, pero llega un momento en que tiene que tomar la posta C, D y E. Y yo sé que a lo mejor aquí hay algunos que no estuvieron en el tiempo en el que empezamos a construir esto. Y no estuvieron los primeros años, como yo, que no estuve en los primeros años. Pero hemos llegado, y yo llegué a tomar la posta y avanzar. Y si tú te has incorporado a esta iglesia y llevas poco tiempo, yo te llamo a tomar la posta, porque hay unos que ya están cansados y quieren avanzar, a hacer otra cosa. Y hay espacio para que tú lo hagas. Hay espacio para trabajar juntos, para que la obra se siga extendiendo. Insisto, algunos trabajan unos con otros al lado y otros trabajan a continuación. Otros trabajan al lado. Y el Señor está llamando a su pueblo hoy para que la obra siga avanzando y no se detenga por nada en el mundo. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azubuk, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reún, hijo de Bani, y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región, de Gelia por su región. Ahora hasta los levitas metidos en la reconstrucción, la gente que había sido llamada para el sacerdocio, para rendir el culto, también involucrada en la madera, también involucrada en la piedra, construyendo el culto. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Anadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la almería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con fervor, restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Primero de este último versículo 21 quiero decir dos cosas. La primera, todos estaban trabajando, todos estaban construyendo, pero si se menciona que este hombre lo hizo con fervor, es porque realmente tenía ganas de trabajar en la obra del Señor. Hermanos, durante los años que llevo en el servicio, yo he conocido poca gente que se iba al Señor con fervor. Muy pocos. Pero ¿saben? He pensado que a lo mejor esos pocos no es necesario que sean tantos, porque esos pocos infunden valor en los demás. Y yo quiero llamarte, que quizás aquí me está escuchando uno que quiere servir al Señor y quiere hacerlo con fervor. O lo ha hecho con fervor, lo ha hecho con ganas, lo ha hecho con ahínco. Levántate, porque eres necesario en la obra. Porque aunque seas el único en un lugar, sirviendo al Señor con el corazón, eres suficiente para animar a todos los que te están mirando.
Uno basta para encender la hoguera. Un fósforo prende un cerro. Una pequeña chispa enciende el fuego. Y esa chispa puede ser tú. El Señor te puede usar. Si tienes fervor, y si tienes amor, y si tienes entrega y pasión en servir al Señor. Todos estamos llamados a servir. A no todos se les nota la alegría. Pero amigos míos, hermanos queridos, hermanas queridas, se puede servir al Señor con esa pasión. Y si tú la tienes, disponte. Disponte a la obra. Para que ese corazón y ese fuego se transmitan a los demás. Y en segundo lugar, de este mismo pasaje, fíjense al final. ¿Hasta dónde llegaron a construir estos hombres? ¿Hasta la casa de quién? Eliasib fue el primero en la lista y se fue a trabajar a la puerta que podía conducir a la gente al templo. La importancia de lo que él hizo fue que pensó en la obra del Señor primero que en la de él. Tenía casa donde vivir, ¿no? Lo acabamos de ver. Pero él no se preocupó por sí mismo. No se preocupó de sus propios deseos. Él vio que la casa del Señor estaba desierta, que los sacrificios no se estaban haciendo, lo mejor, que la gente no estaba viniendo porque el muro estaba roto. Y dando el ejemplo, siendo el líder espiritual del pueblo, dio ejemplo de que primero se preocupa uno por el Señor y el Señor se preocupa por nosotros. Primeramente yo busco el reino de Dios y su justicia, y el Señor trae el resto de la añadidura. Esto es una cuestión de entrega, de amor. Y también de fe, hermano mío. Por eso digo, si el Señor te llamó a servir en tu casa, gloria a Dios, por favor, no te sientas juzgado. Todos contribuimos a la misma obra. Pero también, así como ese que tenía fervor, hay otros como Eliasib que fueron llamados a hacer la obra más allá de sus propios intereses. Y así como te llamaba que algunos de ustedes que pueden guardar ese fervor en su corazón y los animo a que lo pongan por obra, también aquellos que el Señor lo está llamando a una tarea que les signifique sacrificar lo que son suyos, lo que es suyo, háganlo. No tengan temor porque el Señor se va a preocupar de ustedes. Quisiera hacer una pequeña pausa en este tiempo. Las semanas que no estuve en el mes de febrero estuve acompañando a nuestros misioneros en el viaje hacia Concepción, que ellos tuvieron que irse por el incendio. Ellos vivían, mi amigo trabajaba en el jardín botánico. El jardín botánico, ustedes saben, se quemó completamente casi. Y sobrevivieron algunas pocas casas, una de las cuales fue la casa de nuestros misioneros, gloria al Señor. Milagrosamente. Pero como su casa quedó intacta, había que entregarla pronto para que otras personas que sí habían sido damnificadas y que no pensaban irse pronto pudiesen vivir ahí. Y se tuvieron que salir una semana con todas las cosas hacia el sur. Después de eso los acompañé en algunas visitas que ellos han hecho a la iglesia, así como vinieron acá para compartir la palabra, mostrar el proyecto y ver si recibían apoyo. Anduve con ellos en Santiago y allá conocí no solo más a mis amigos, sino que también estuve en una convención donde habían otros 3 proyectos misioneros que están pronto a salir. Una de las cuales me quebró el corazón. No sé a quién de ustedes se parece, pero una mujer frágil, una jovencita de 22 años, disponible y a un año de ir a Corea del Norte. A Corea del Norte. A Corea del Norte no se va a predicar, a Corea del Norte se va a morir. Se va a la cárcel. Pero ella no está preocupada por su vida. Ella no está preocupada por sus deleites ni por su futuro. Ella estaba ahí compartiendo con otros muchachos, otros jóvenes, de que se animaran a servir al Señor, aun si eso les costaba la vida. Me dolió. Me alegré, por supuesto, pero me dolió el pecho de cuán poco estoy sacrificando, ¿no? Cuán poco estoy dispuesto a sacrificar por la obra del Señor. Y gloria a Dios por hombres y mujeres como ella. Y como Eliasib, que lo primero que ven antes de sus necesidades es la obra del Señor. Pero tal vez aquí hay alguno de ustedes y que lo piensa y que lo mastica o que el Señor lo está despertando de dar un paso que puede sacrificar su futuro. Pero no temas, hermano, hermana mía, porque tu futuro está en las manos del Señor. Y esa muchacha, por mucho temor que a mí me produzca lo que va a hacer,
Ella sabe que lo que tiene que hacer es eso, y si le cuesta la vida, que le cueste. Si para esa hora ha llegado el reino, que perezca, ¿no? Como la reina. Aquí, Hermanos míos, Eliasib es un ejemplo de entrega, de preocupación por la obra del Señor primero. Insisto, no todos estamos llamados a hacer eso, pero pregúntate. Examina tu vida, y ponte delante del Señor y pregunta a qué el Señor te está llamando. Y si hay renuncia de por medio, renuncia. Porque, como dijo Spurgeon, vale más sacrificarse y morir con Cristo que prosperar con el cesto. Vale más, hermanos míos, morir y ser destruido con Cristo y perder la vida con Cristo que prosperar y guardar la vida con el cesto. Vale más, hermanos míos, sacrificar una vida por el Señor que ganarla para este mundo y sus deseos. Recordemos siempre que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Después de él, 22, restauraron los sacerdotes los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asur frente a su casa. Y después de esto restauraron a Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Biniú, hijo de Anadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro, hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, frente a la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Y después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo, que habitaban en Ofel, restauraron en enfrente de la puerta de las aguas del oriente y la torre que sobresalía. Y después de ellos restauraron los tecoitas. ¿Se recuerdan que les dije que lo guardaran? Otro tramo. Hermano, es cierto. El Señor te está llamando, hay que servir. Y puedes servir ahí en tu casa. Hay otros que, como Eliasib, fueron llamados a preocuparse de la obra, pero del llamado del Señor. Y aquí tenemos a otros que quizás dentro de esta audiencia los hay también, que fueron llamados a servir con fervor y que fueron llamados a servir más allá. Estos tecoitas terminaron su pega y no conformes con eso, se fueron a servir al otro pedazo del muro. Iban pillando a la gente, el muro iba avanzando, estos terminaron aquí y corrieron acá a terminar también otro pedazo más. Increíblemente los mismos, de los cuales los grandes entre ellos no quisieron. Y parece, hermanos, por mucho tiempo que cuando uno mira a la iglesia, no a esta iglesia, sino que a la iglesia en general, hay desánimo. Muchas veces hay desánimo al ver que no hay compromiso, que no hay trabajo, que no hay servicio, que son pocos los que ponen las manos en la brecha. Y los tecoitas lo sabían. Sus grandes no quisieron participar. Pero antes que esa cuestión los desanimara, que ver que la obra del Señor estaba decaída, paca caída, que eso los desanimara, por el contrario, los alentó a servir el doble. Si la obra del Señor, si hay pocas manos, mis manos van a valer por dos. Y aquí tal vez hay algunos de ustedes que lo han hecho. Yo recuerdo algunos rostros trabajando solos, cargando madera, picando verdura, cocinando, repartiendo, haciendo galletas, ¿no? Cuando las manos faltaron, redoblaron el esfuerzo. Y yo les llamo aquí, quizás algunos de ustedes quieren ser herencia de estas tecoitas y demostrar que la obra del Señor a lo mejor no se hace con muchos, sino que se hace con los que quieren. Y si un día nos encontramos pocos en la obra, pues que seamos pocos, pero que seamos los que el Señor está llamando. Pero hermanos míos, el llamado es para todos. Que lleguen pocos es otra cosa. Pero si tú quieres servir, puedes hacerlo con fervor. Si tú quieres servir, hermanos, hay trabajo. Y hay mucho trabajo. Y el Señor va a recompensar conforme a ese esfuerzo, conforme a ese cariño que le pones a la obra. Imitémosle, ¿no? Tenemos a Eliasib, tenemos a los tecoitas, no a sus grandes, a sus pequeños. A los pequeños de entre ellos. Sirvieron el doble.
28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente a su casa. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, frente a su casa. Y después de él restauró Samaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Ese puesto es como un soldado, también sirviendo, un guardia de la puerta, construyendo. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Y después de ello restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de la cámara. Aquí es bien interesante que los escritores, los eruditos, los teólogos hacen mención y llaman la atención sobre esta expresión de ese hombre, el sexto hijo. La Biblia no nos entrega más información, pero ustedes saben que en el pueblo de Israel la tradición decía que la responsabilidad, la herencia del trabajo venía sobre los primeros, el primogénito. Y si él no estaba, el segundo, y si él no estaba, así, ¿cierto? Es probable que se haga mención explícita de que era el sexto, o porque los otros hermanos o estaban muertos, o si estaban vivos no hayan querido venir a servir. Pero lo que quiero decirte con esto es que no importa qué lugar esté en la lista en la iglesia, ni qué tan atrás parezca que está, o qué poco capacitado, o qué poca esperanza tenías de brillar en la obra del Señor. Quinto, sexto, no importa. Si llegaste último, gloria a Dios, el Señor te está llamando. ¿Se recuerdan lo de los obreros de la 11ª hora? Recibieron el mismo pago que los que empezaron temprano. Y lo lamento, Pastor Rodrigo, pero yo voy a recibir el mismo premio de usted que empezó como 10 años antes que yo aquí en Forestal. Y ustedes que acaban de llegar, Diego, que acaban de llegar y ya pocos meses, va a tener la misma recompensa del pastor Cecilio. Así es. Gloria a Dios, es bueno. Y Él llama cuando quiere. Y premia y recompensa con justicia. Y nadie puede mirarlo y criticarlo y decirle, no, no es justo. Es justo, porque Él lo hizo. Gloria a Dios. Tras él, Ananías, hijo de Selamías, Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron un tramo. Otro tramo dice, después restauró Mesulam, hijo de Berequías, frente de la cámara. Y después de él restauró Malquías, hijo del platero, otro orfebre, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta de juicio, hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de la oveja restauraron los plateros, otros orfebres, y los comerciantes. Se suma una última categoría, un último grupo de personas. Hermanos queridos, permítanme leer, y hice un pequeño resumen de a quienes tenemos trabajando, para que vean la disparidad, la diferencia, la variedad de trabajos, de personas con diferentes oficios, con diferentes actitudes, con diferentes habilidades, con diferentes talentos, pero todos dispuestos a una misma tarea. Estaba primero el sumo sacerdote, habían sacerdotes de diferentes niveles, ¿no? Diferentes varones de familias que no se menciona qué es lo que hacían. Se mencionan plateros, perfumeros, gobernadores, mujeres, hijas, ¿se recuerdan? Entendiendo que en esa época las mujeres no participaban, pero estaban también. Levitas, como sacerdotes, ¿no? Sirvientes del templo, guardias de la puerta, soldados, comerciantes, y bueno, como sabemos, Nehemías, el copero. Y yo pienso en esta congregación, los que están aquí delante mío, hay gente que trabaja en tantas cosas, ¿no? Tenemos contadores, tenemos profesores, tenemos gente obrera, tenemos personas que trabajan no sé, en un supermercado como el hermano Carlos, hermanas que trabajan en su hogar, en el cuidado de sus hijos. Pero hermanos, no importa lo que tú hagas, es a quien tú sirves. Porque aquello que el Señor te puso en la mano para hacer, aquella profesión, aquella habilidad, aquella destreza, aquel oficio, puede ser dispuesto en las manos del Señor. A lo mejor no haciendo exactamente aquello para lo que estudiaste, ¿no? Pero la disposición de todos estos hombres y de todas estas mujeres los impulsó a poner las manos en la obra que había que hacer. Y la obra a la que hemos sido llamados, hermanos, igual que ellos, claro, no es la construcción de un muro, pero sí es la construcción y la expansión del cuerpo de Cristo en la tierra. Del reino de Dios en la tierra. Tú y yo fuimos llamados a la misma tarea. Y en particular esta iglesia tiene un norte. ¿Puedes mostrar la primera foto, por favor?
Mientras pone la foto de Damaris, algo se ve para los que recuerdan. Esto es la casa. Y en la casa, cuando estábamos antes, o sea, de venir aquí, en 2020 aproximadamente, bueno, cuando ya estaba listo, porque llegamos antes a construir, teníamos puesto adelante nuestro objetivo de forestal. Y les voy a invitar, permítanme leerlo junto con ustedes. El primer objetivo era amar y servir a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, crecer como iglesia en calidad y cantidad. Llevar a Cristo a cada familia de forestal. Construir un templo. Y un colegio. Y desarrollar nuestros dones y talentos. Hemos avanzado, ¿no? Amén. El Señor ha sido fiel. Pero la obra no ha terminado, hermanos míos. No quiero decir que es igual, hermanos, pero a rato siento que estamos como en la reconstrucción de algo que se rompió. La pandemia nos afectó, ¿no? Nos golpeó, nos detuvo en muchos ámbitos. Vamos a retomar la escuela bíblica ahora. La escuela bíblica fue atropellada por la pandemia. Perdimos el contacto en muchos casos. Se perdió el contacto con muchos jóvenes. Teníamos ese trabajo que hacíamos de evangelismo, ¿se acuerdan? Y otros más que se hacían, el tema de la galleta, ¿se recuerdan que pasábamos casa por casa? Y como que ahora parece que toca reconstruir aquello. Pero hermano, no quiero ser injusto tampoco, porque sí hemos avanzado. ¿Podemos estar las fotos que siguen? Para los que no conocían, disculpe que haga esto, pero esto era, aquí esos bloques, aproximadamente esos bloques son donde yo estoy ahora. Esto era una casa vieja que compramos y que tuvimos que demoler. Ahí está el hermano Juan. ¿Tenemos experiencia o no tenemos experiencia en trabajar con hongos? Tenemos experiencia, hermano. Y este año, 2024, tenemos que redoblar los esfuerzos. Porque la obra no está terminada. ¿Vamos a ver? Este escombro, aquí, ahí, escombro. No había puerta, no había mampara, no había murallas, no había nada. Ahí en esa foto más encima no había ni segundo piso, estaba el techo, ¿no? Porque habíamos pensado construir solo unos pisos. Pero hermanos y hermanas se dispusieron a trabajar, a comprar, a construir, a barrer. El Señor está llamando a su iglesia a servirle. Es cierto, hay un trabajo espiritual. Esto, ¿sí pueden prender la luz, por favor? El Señor nos está llamando a un trabajo espiritual, es cierto, unirnos unos a otros. Solidificar nuestros lazos, como decía el pastor, agradar al Señor en eso de crecer en el amor fraternal, en verdad, en la santidad, en no insultarnos, en no ofendernos, en no engañarnos, es verdad. Pero eso, fuimos llamados a eso para una tarea, que se ha detenido en algunos sentidos, que se ha avanzado más lento, pero que como algunos de los ejemplos que estamos viendo aquí en este pasaje, tan aburridos, digamos, tan monótonos, hacen toda la diferencia. La obra del Señor se puede hacer con fervor. La obra del Señor se puede hacer con doble esfuerzo, con doble mano. En la obra del Señor no queda nadie excluido. Todos pueden trabajar. Aún aquellos que solo están dispuestos a hacerlo frente a su casa. No importa, hazlo. No hay poco trabajo para el Señor. Todo es trabajo para el Señor. Y todo va a recibir la misma recompensa. Pero te animo, por favor, hazlo. No podemos, como decía mi llamada hermano Juana, descuidar la casa del Señor, la obra del Señor, que no solo es esto, no es solo la predicación, no es solo la música, no es solo limpiar, no es solo ordenar y construir. Es predicar afuera. Es pedirle al Señor en oración que Él abra puerta para su palabra y para que nos dé valor para hablar como debemos hablar. El Señor a lo mejor está llamando a compartir ahí con tu vecino. Eso es construir la muralla. El Señor a lo mejor te está llamando a ponerte manos a la obra en alguna tarea de la iglesia, dentro de la iglesia. Pues bien, entonces ponte manos a la obra y hazlo con fervor. Que se note en tu cara que vienes contento. Orando por aquellos niños que vas a tener a cargo, orando por aquellas hermanas que se reúnen. Que la oración de los días que se reúnen sea apasionada, con alegría, no como una carga. Porque todo aquello, todo eso, cada esfuerzo, por pequeño que sea, todo eso es hacer crecer la obra del Señor. Todo eso es construir las murallas, solidificar los vínculos. Pide perdón si tienes que pedir perdón a tus hermanos. Únete con ellos. No permitas la fragmentación, no permitas que el diablo gane lugar entre nosotros. Todo eso es mantener los muros sólidos. Como decía el texto 20 veces, junto a ellos. Hermanos míos, lo digo personalmente,
pero también sé en representación del pastor y del liderazgo de la iglesia, no podemos hacer la tarea solos. El muro es demasiado grande, la obra es demasiado grande. La tarea tenía que hacerse todos, manos a la obra, plateros, orfebres, los que servían las mesas, los sacerdotes, los que tocaban la música, todos tenían que trabajar. Y ¿saben qué? ¿Cuál es lo bonito de la historia que continúa ahí? Es que lo lograron. Y yo me pregunto si en Forestal, la iglesia Tiempo de Dios, podrá levantar la mano un día y mirar esos 4 objetivos y decir gloria al Señor. Dos cosas más y termino. La primera, hermano, nosotros no sabemos la repercusión que puede tener nuestro trabajo. ¿Se recuerdan ese pasaje que le hice recordar respecto a Siloé? ¿Al estanque de Siloé? Pues bien, estos hombres no tenían idea que cuando ellos estaban construyendo, porque les comento, ese lugar, Siloé era un estanque de agua que venía de una fuente natural que corría desde afuera de la ciudad, desde afuera del muro. Entonces, esa parte del muro tenía que tener un acueducto, un pequeño túnel, para que esa agua entrara y se juntara en ese estanque, que fue el escenario en el cual se desarrolló un milagro precioso que está relatado largamente en Juan 9. La sanación del ciego, donde Jesús escupe en la tierra, hace lodo, se lo pone en lodo, se recuerda y le dice, ve a la parte del estanque de Jesús. Esos hombres que estaban construyendo esa muralla no tenían idea, quizás, nunca pudieron avisorar que gracias a su trabajo, un día el Salvador de este mundo iba a poder hacer un milagro en ese lugar. Estas paredes no saben lo que van a testificar un día ante el juicio final. ¿Me entiendes? Que no hay una pared. Esto es poner clavos. Esto lo puede hacer cualquiera. Esta cerámica se va a ver con una escoba que vale 1000 pesos. Cualquiera lo puede hacer. Pero esta cerámica atestiguará un día de que aquí nació gente de nuevo. Que el reino creció bajo este techo. Que esa voz que tú tienes, que esas manos abrazaron, que esas manos y que esa voz consoló. Tú no sabes que ese poco que tú estás haciendo puede haber allí en esos niños un predicador que mañana va a hacer la obra del Señor. Que ese vecino al que tú vas a convertir puede ser una persona que bendiga después a otro, que salve a sus hijos, diga ese hijo, qué sé yo, en qué puede terminar. No lo conocemos, hermanos míos. Es la limitación humana, pero el Señor sí lo sabe. Y si nos ha llamado a este lugar, es para quedarnos y para hacer su obra. Sí, Señor. Con fervor. Doble mano, como los tecoitas. Gente trabajadora. Eso somos, ¿no? En Forestal no tenemos recursos. En Forestal no somos gente rica. No somos grandes. Pero sí somos trabajadores, como nadie. Y el Señor por eso llamó a esta iglesia. Para hacer grande su reino en este tiempo. A pesar de la adversidad. Y con esto quiero terminar, hermano mío. Y por eso glorificar al Señor al principio. No quiero amedrentarles. No quiero asustar, no se trata de eso. Pero sí tengo que advertirles, como lo hizo el hermano Juan. Y esto no lo acostumbro a hacer, pero por favor, no, pero me siento responsable. Tengo una impresión del Espíritu Santo que vienen tiempos duros para nosotros. En este mismo pasaje de la construcción hay oposición. Va a haber oposición, es cierto, eso lo sabemos, no hay nada. Pero el Señor nos advierte respecto del día malo. No sé si para la ciudad, no sé si para el país, pero tal vez para tu vida. Y el apóstol Pablo en la carta de Efesios nos advierte de esto. Que estemos firmes, haciendo y habiendo hecho todo, está firme para que podáis resistir el día malo. Este año puede traer cosas difíciles, hermano, y necesitamos estar haciendo la obra del Señor. Que el Señor nos encuentre firmes en aquello para lo que Él nos llamó. Por eso te animo que el mejor lugar, el lugar de protección, es bajo la sombra de las alas del Señor. Amén. Y bajo sus alas, ¿sabes qué hay? Hay servicio. El Señor dijo, allí donde esté yo, allí estará mi servidor. ¿Quieres estar con el Señor y tener garantizada su protección? Sirve. Allí donde yo esté, allí también estará mi servidor. Gloria al Señor porque Él prometió en el pueblo. Hermanos míos, va a venir trabajo. Va a venir trabajo. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Tenemos que poner las manos al arado. Hay mucho que hacer y no podemos solos.
El liderazgo de la iglesia no puede solo. Van a venir días difíciles, hermano. Necesitamos estar sirviendo para estar ahí bajo las alas del Señor. Y permíteme, por favor, terminar con un pequeño texto, un pequeño llamado de atención en Filipenses 1, por favor. Y con esto terminamos. Hermanos míos, quiero sumarme simplemente a las palabras del apóstol Pablo y oramos. Filipenses 1:27. Solamente, hermanos, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que os vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No estamos aquí para engrandecer una denominación, no estamos aquí para engrandecer a un pastor, para enriquecer a una familia. Estamos aquí para combatir juntos, para trabajar juntos, unánimes, por la fe del Evangelio. Porque muchas más personas conozcan a Cristo y le glorifiquen, para que su nombre sea glorificado en este tiempo en el que nos tocó nacer. Y eso lo podemos hacer solamente si lo hacemos juntos, que la tarea es gigante. Juntos, hermanos, unánimes. Juntos, unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio, por nuestro Señor Jesús. Señor, te damos las gracias por tu llamado, por tu palabra, porque usted nos llama, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, porque usted nos advierte, Señor, de lo que viene, no nos deja, Señor, caminar este mundo como ovejas, Señor, sino que nos protege y nos conduce con cuidado, Señor, a los pastos verdes.